Me gusta desayunar bien. 2 especies distintas de fruta, leche light deslactosada, frijoles de la olla, un huevo revuelto con jitomate y chile verde, tortillas de maíz o un bolillo de panadería de barrio y un par de tazas de café de Chiapas. En mi mesa no hay nada espectacular, ni huevos a la Romanov, ni arenque ahumado, ni brioches de María Antonieta. Salvo el café, pequeño capricho de un adicto a la cafeína, mi desayuno revela mi condición de clase mediero. Sin embargo, dudo que Luis XIV, en el esplendor de su gloria, pudiese competir con la complejidad de dicho menú. Por la mañana nomás nos tomamos un café con pan. Mi cereal con mi leche y una manzana. Mi café con galletas o un pan, huevo, frijol, café, leche. un huevito. Y en la tarde algunos tacos de canasta, porque no hay que comer donde trabajamos. A mí me parece que es un buen punto de partida esto que dice este poeta mexicano. El hambre es la media de todas las cosas. Las necesidades básicas es dormir y la otra gran necesidad es comer, y por tanto la historia de la humanidad es una huida constante del hambre. El gran fantasma es el hambre. Yo ahorita estaba pensando en un libro que estuve leyendo la semana pasada de Eduardo Mendoza, un español, ¿no? Que se llama Las barbas del profeta, y que es una especie como de ensayo en donde cuenta su experiencia y su cariño hacia pues, textos sagrados, sobre todo la Biblia, ¿no? Porque cuando él era niño, durante la época de la dictadura, en la escuela tenían una clase, pues, oficial y obligatoria, que era la historia sagrada, y era básicamente una clase de catecismo. Entonces, él lo que cuenta es que aunque no se considera un creyente, ese fue su primer acercamiento con la literatura, porque eran historias realmente fascinantes e impresionantes, ¿no? Entonces, cuenta su acercamiento a las historias del Génesis. ¿Por qué estoy contando esto? Porque al final de cuentas es algo súper natural, que es a lo que se enfrentan en un inicio Adán y Eva cuando son expulsados del jardín del Edén, a que son seres humanos, ¿no? Y tienen necesidades y tienen que buscar formas de satisfacer esas necesidades, y una básica es la de la alimentación, ¿no? En el jardín del Edén no tenían ninguna necesidades, no estaban sometidos a sus sentidos, ¿no? Ya afuera pues sí lo tenían que hacer, entonces pues tenían que comer de alguna forma. Efectivamente es un desafío de la humanidad a lo largo de prácticamente toda su historia. Incluso si nos remontáramos a periodos evolutivos previos al Homo sapiens sapiens, podríamos visualizar que uno de los motores
grandes de los procesos evolutivos de las distintas especies, pero vamos a hablar específicamente del reino animal, es la carencia nutricional, la enfermedad que conlleva esta carencia, el acortamiento de la vida, el acortamiento o la deprivación de capacidades funcionales y eventualmente colapsos reproductivos de las distintas especies. Que no sabían si iban a comer, no qué iban a comer, sino qué iban a comer ese día. El clima, por ejemplo, hacía que variaba. Si hoy por hoy una helada puede destruir los plantíos, los sembradíos, una helada podía dejarte sin esas hierbas, sin esos pequeños frutos que la gente salía a recolectar. Ya no digamos la caza, ¿no? El cazar, el saber si encontrabas al animal y una vez que lo encontrabas, si lo podías cazar, porque en una de esas y el animal te cazaba aquí. Entonces yo creo que esa es una angustia verdaderamente existencial, la angustia de no saber qué comer. Y la cultura, la comunidad nace precisamente como la gran defensa contra el hambre. Además, no bastaba tener la comida, sino a veces hay que aprender a conservar la comida. Y esto es también un aprendizaje muy largo. Una fruta, un hongo, una hierba comestible se estropea, ya no digamos la carne, y entonces es nuevamente esta angustia de hoy tengo a lo mejor un pedazo de venado para comer, pero si ya no puedo comer hoy y si no me lo como hoy, en 5 días ya no va a servir, ¿no? Huevos revueltos con pavo, un poquito de aguacate y una rebanada de pan con jamón, aceite y tomate. Mi café con leche, un pan y una manzana. Hay un tercer aspecto que es angustiante, ¿no? Y es aprender a probar, ¿no? Aprender a comer. Cuando nosotros vamos y comemos unos hongos, una sopa de hongos, aquí en el desierto de los Leones, o huitlacoche, una que se llama huitlacoche. Detrás de ese conocimiento hubo muchos muertos, sí. ¿No? Mucha gente que durante miles de años, que por hambre decía, bueno, pues vamos a probar qué pasa con este hongo. Pensemos además que esto es mucho antes de la escritura, y en el camino la gente se moría e iba aprendiendo ensayo y error a que este hongo sí se puede comer, este hongo no se puede comer. Y eso es de nueva cuenta, es una lucha contra el hambre que solo se entiende, solo te arriesgas así o por insensato o porque sabes que tienes hambre y entonces tienes que probar. A mí me gusta decir mucho el hambre es canija, ¿no? Y eso detrás de los grandes platillos que hay, que nosotros pensamos como el queso, ¿no? El queso Roquefort, la cerveza, el vino, de nueva cuenta, el paté, está el principio del hambre, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, la cerveza, lo que se piensa es, hay una discusión, pero lo que se cree es que seguramente se populariza en Egipto o en Mesopotamia, y hay granos, y los granos les cayó agua y se echaron a perder. Pero tienes hambre y entonces pues hay que probarlos, y resulta que al probarlos
esos granos de cebada habían fermentado y no sabían tan mal. Pero es el hambre, ¿no? Es el hambre la que lleva que la gente guarda en odres la leche, y claro, una leche que está en el calor, agitada, pues termina cuajando, haciéndose ácida, y dices, bueno, hay que comer y no nos podemos dar el lujo de tirar esto, pruébala. Y esos son los yogures y los quesos. Cuando vemos un queso roquefort y lo vemos así muy elegante y todo, pero no dicen, bueno, esto es un queso lleno de hongos, ¿no? Estas carnes que se dicen faisanadas, ¿no? Que justo es la carne de caza en donde va dejando, es una putrefacción controlada. Bueno, hoy eso es elegantísimo, pero su primer momento es, pues mira, ya se echó a perder, vamos a ver qué tanto se puede comer. Entonces creo que podemos leer el inicio de la cultura y toda la literatura desde la perspectiva del hambre, ¿no? Es una necesidad vital el comer. Y esto lleva al desarrollo de ciudades, de sistemas, de comercios, de estructuras. Cuando pensamos en la humanidad, en sus distintos contextos históricos, tecnológicos, de dominio de la naturaleza o uso de la naturaleza para producir alimentos, vemos que nunca se había logrado, y posiblemente siga siendo un desafío en muchas zonas del mundo, la capacidad de producir alimentos de calidad, diversidad y cantidad suficientes para mantener a las poblaciones, no solamente en un status quo estacionario o de equilibrio, sino de bonanza que permita la proliferación de los grupos humanos. Algún guisado, Las enchiladas, chicharrón. verduras, más que nada, casi no como carne. Hay ciertos frutos, por ejemplo, como los granos, que se pueden controlar y que además duran y que además se pueden comer de muchas maneras. Entonces eso quiere decir que si tú cosechas trigo o maíz y lo cosechas en otoño, puedes llegar a invierno o llegar a primavera teniendo todavía eso. Y eso es lo que hace que haya civilizaciones que se desarrollen mucho más que otras. Es la disponibilidad de alimentos, es lo que permite planear, construir. Tú no puedes construir catedrales, ni edificios, ni pirámides si no sabes qué vas a comer mañana, si no sabes con qué van a alimentarse los obreros. El caso de Egipto es quizá uno de los casos más estudiados, porque es, por un lado es desértico, y eso tiene una ventaja paradójica, y es que no llueve, porque las lluvias también pueden dejarte sin comer, pero que tienes un río perpetuo que crece y que fertiliza, y además entonces hay cereales, trigo, cebada, y en torno al río además hay una abundancia de pescados, de aves, y una regularidad en las crecidas, una regularidad en las crecidas del río que va a permitir, vamos a decirlo así, domesticar el hambre. Y en Mesoamérica va a pasar algo similar, ¿no? Cuando uno se piensa ¿por qué la Ciudad de México está tan poblada? Hay que decir es que siempre estuvo sobrepoblada.
¿no? Porque esta cuenca es una cuenca privilegiada. Por un lado, con un clima muy templado, con agua dulce, con lluvias constantes, que permitió muy pronto que hubiera una agricultura. ¿Qué es lo que va a explicar, por ejemplo, que la Ciudad de México, Tenochtitlan y después México pueda crecer tanto? Es que al ser una zona llena de lagunas, el alimento se puede mover fácilmente. Todavía hoy por hoy, cada vez menos, pero recibimos un poquito de comida de Xochimilco. Pero entonces la ciudad virreinal y la Ciudad de México, Tenochtitlan, podía recibir alimento gracias a las canoas. Entonces, todo Chalco, todo Xochimilco, y esto se alimentaba a esta enorme ciudad que algunos calculan que podía llegar a haber tenido hasta 150,000 habitantes, ¿no? Entonces, vemos cómo el mover el alimento es también importante, que es algo de lo que hoy por hoy pasa, ¿no? Hoy por hoy hay comida en el mundo de sobra. Y por supuesto hay especulación, hay acaparamiento, hay lo que sea, pero no es solo suficiente, sino el tema es el mover el alimento. Lo dicen un poquito cuando eres niño y te dicen, piensa en los niños pobres que no tienen que comer, y no falta el niño que dice, ay, pues que le den a los niños pobres la comida, ¿no? Yo porque voy a comer esto, ¿no? Esto lo dice. Bueno, en el fondo el niño está razonando, pero está viendo el punto, ¿no? El punto es que yo tengo comida aquí, me sobra, yo no quiero comer, pero el problema es que el niño pobre está allá. Llevar la comida, eso es llevar la comida de un lugar a otro, eso es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Por eso hay lugares que fueron privilegiados, porque lugares en donde había comida, donde había población y donde además se podía mover la comida. Esto es Mesopotamia, Egipto, ¿no? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la historia de Roma, ¿no? Roma, una ciudad que llegó a tener 1 millón de habitantes, dependía completamente de Egipto. Es decir, y por eso los romanos cuidaban Egipto, porque si se cortaba la ruta entre Egipto y Roma, no había pan en Roma. Las guerras, dicen los antropólogos, tienen que ver con esas primeras comunidades que acumulan alimentos, que tienen trigo, que tienen cereales. Pongo ese ejemplo porque el cereal da energía y el cereal dura, ¿no? Dura, y entonces dices, pues vamos a apoderarnos de aquello, ¿no? Yo creo que este es como el origen. Lo que quiere decir el hambre en la guerra va pasando de generación a generación, aunque no de una manera tan directa, porque no hemos sufrido ni sabemos lo que realmente significa el no poder llevarte alimento a la boca. Dicho todo esto, la única cuestión que realmente permitía que se alimentaran era la familia, un sentido de pertenencia, de saber que se estaba viviendo una tragedia de manera común y que en medio de eso había cierta comunidad, cierta comunión para compartir lo poco que tenías. Y por supuesto también
es un arma. Claro. El hambre, y es un instrumento de opresión. ¿Desde cuándo el hambre es un arma? Bueno, hay que decirlo que tristemente siempre ha sido utilizada en la guerra, ¿no? Yo creo que hay como varios momentos, ¿no? Por un lado es cuando los sitios, que son lo que más tenemos documentado desde siempre, es cuando una población no se puede defender en campo abierto, se aíslan en las murallas y resisten, ¿no? Resisten, y entonces en realidad es una batalla de hambre. Los de afuera contra los de adentro, y ganan habitualmente los que aguantan más. Tenemos historias muy documentadas, verdaderamente siniestras, de sitios horribles. Por ejemplo, Flavio Josefo habla, quizá con un poco de exageración, pero habla en el sitio de Jerusalén por los romanos del hambre y cómo se cometió antropofagia, porque no había absolutamente nada que comer en Jerusalén. Él cuenta, este es lo que cuenta como en la ciudad de Jerusalén, todo muriéndose de hambre, comienzan a oler carne asada y dicen qué está pasando, y se acercan, y es una madre que ha cocinado a su propio hijo. Cuando estamos hablando de la escasez, es completamente otra circunstancia a la que nosotros vivimos. Y es por eso que me parece tan importante que pensemos en sociedades en donde podemos compartir generosamente la abundancia que existe de sobra en la naturaleza. La naturaleza tiene esta posibilidad de darnos abundancia, y somos nosotros los que de una manera triste nos organizamos de tal forma que nos peleamos por cuestiones que son realmente insignificantes, que no vale la pena que se den, trastornos por narcisismo, por egoísmo, por desigualdades, por afanes de dominio, cuando la naturaleza sí está teniendo la posibilidad de darnos muchas más frutos, y sin embargo no sabemos plantear lo que quiere decir la generosidad y la abundancia. A mayor población, a núcleos urbanos, agrícolas más establecidos, sí, hay mayores posibilidades de garantizar la comida, pero también si falla una sequía, una guerra, una plaga, eso provoca grandes hambrunas. ¿Qué pasaba con las tribus nómadas? De esto sí podemos nosotros tener referencias, porque hay que recordar que lo que nosotros conocemos como México en realidad es una zona cultural mucho más amplia. Aridoamérica, Oasisamérica, que está por el Colorado, vamos a decirlo así, y Mesoamérica, que es más o menos de Querétaro para abajo. Pero en Aridoamérica la población era fundamentalmente nómada, en Aridoamérica, y claro que había hambre, pero vamos a decirlo así, esas hambrunas, lo que pasa es que la gente podía moverse al ser nómada a buscar el alimento a otros lugares, lo que no puedes hacer con las grandes poblaciones. Cuando tienes 5,000, 6,000 personas asentadas en un lugar, ya no se puede mover. Son los alimentos los que se tienen que mover, y cuando los alimentos no llegan o los alimentos no se producen, ahí tenemos un drama. Es muy fácil pensar que tú puedes, desde la perspectiva en la que estás cómodamente en un México como el que vivimos, decir que tú podrías aguantar cualquier situación. Ya forzado a esas circunstancias, no sabes lo que podría ser que ciertas personas se pudieran pelear por un pedacito de alimento.
siglo XVII hay un motín que se conoce como el motín del maíz en la Nueva España, y que no es una revolución, es un motín donde queman el Palacio Nacional, el Palacio Real, y lo queman porque no hay maíz, no hay maíz. Vive Sor Juana Inés de la Cruz, en ese momento vive Carlos de Sigüenza y Góngora, ahora mismo no me acuerdo quién era el virrey, creo que era el virrey de La Laguna. Y en efecto, el maíz escasea porque ha llovido mucho, ha llovido mucho. Pero lo curioso es que sí había comida en Puebla. Es decir, sí había maíz y había trigo en Puebla. Lo tenían acaparado. No, el problema era traerlo. Es decir, el problema era un problema de logística, ¿no? Es que para una ciudad en ese momento se calcula 70,000 habitantes, y traer el alimento, moverlo, eso no se puede hacer con esa facilidad. Lo que no podemos perder de vista es que el gran problema es un problema de distribución social, donde no hay una distribución social equitativa, proporcional a la necesidad, que no la ha habido nunca en toda la historia, es donde encontramos los grandes problemas de desnutrición. Bueno, en México cuando yo tenía recuerdo que regresé de un convento de monjas en Estados Unidos, recuerdo que me impactó mucho la noticia del hambre en el Mezquital. Era una zona completamente desierta y se decía que de veras allí se conocía el hambre, se veía el hambre en las personas, en los niños muy delgados, muy flacos, en las mamás con las mejillas totalmente hundidos y los ojos de veras en la angustia, toda la angustia también la petrificación del dolor que da el hambre, ¿no? O del sufrimiento que da el hambre, estaba en sus ojos y en su mirada. Se les veía, era un hambre completamente evidente, que te dabas cuenta que no habían comido. Y frijolitos. O sea, como realmente de todo. Y en la noche, pues, igual un pan, leche y nada más. ¿Para qué mandadas? En México creo que el primer gran problema que hay viene con esta etapa de desarrollo que se conoció con el nombre de desarrollo estabilizador, ¿no? Cuando comenzamos a sustituir importaciones para producirlas dentro de México, pero al mismo tiempo es un momento en el que se congelan los precios agrícolas para garantizar salarios bajos en las ciudades y ganancias extraordinarias a los empresarios. Entonces hay una transferencia permanente y sostenida de valor del campo hacia la ciudad, que hacia el mundo industrial, que permite también a los consumidores urbanos tener alimentos más baratos, vamos a decirlo así,
que se traduce en un empobrecimiento creciente del campo. Esto les permite de manera simultánea promover o estimular la migración del campo a la ciudad, porque hace falta mano de obra en las ciudades para esta industria que está en expansión, ¿no? Y como decíamos hace un momento, se les paga salarios baratos para garantizar que los salarios puedan ser baratos, entonces la comida tiene que estar relativamente subsidiada. Entonces hay un proceso de descapitalización muy acelerado del campo a la ciudad entre el 40 y el 65, 66, que evidentemente hace crisis. Y luego vienen las políticas que deliberadamente buscan de manera explícita la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que básicamente consiste en el que un país tenga la posibilidad de producir los alimentos que consume, ¿no? Digamos, es una definición muy elemental, pero es una primera definición que nos aproxima, ¿no? El momento cumbre de esta política de autosuficiencia alimentaria es con el presidente José López Portillo. Sí, efectivamente el desarrollo tecnológico para la producción, para la conservación de los alimentos, para la publicidad de los alimentos, y esto es crítico, mucho de la tecnología de alimentos, que se volvió boyante a partir de los años finales de los 60, 70, indudablemente 80 y hasta la época, no tenía como propósito fundamental, una proporción importante, el mejorar la calidad nutricia de los alimentos, sino el hacerlos más apetecibles por su aspecto visual, por su sabor exagerado, exacerbado, con elementos adicionales, como pueden ser grasas de producción industrial, como puede ser azúcar, indudablemente, como puede ser sal, para hacerlos más apetecibles, para mejorar su aspecto visual, para mejorar la duración de su conservación en las gavetas, en los almacenes, en los transportes, en los puntos de comercialización. Es decir, no se nos puede perder de vista que la tecnología de alimentos ha sido un instrumento al servicio del enriquecimiento de las corporaciones de la industria agroalimentaria global. No tiene como propósito hacer que los alimentos lleguen a más personas, que los alimentos sean más nutritivos, que los alimentos sean más duraderos en beneficio de las grandes mayorías desposeídas. No, es con una clara, absoluta, persistente, congruente intención de comercialización. De hacer dinero. De hacer dinero. Ahí lo que pasó es que, a ver, ¿qué es lo que caracteriza el capitalismo neoliberal? Ya hay que llamarlo capitalismo neoliberal porque es el término, es el nombre del modelo económico, político y social en el que vivimos. ¿Cuál es la característica más importante? Las decisiones se toman principalmente con base en lo que hace ganar más dinero a las grandes empresas. Ese es el corazón del neoliberalismo. Ese modelo, ese es su criterio principal. Puede tener otros, quizás, pero el que lo mueve, el que lo hace que eso sea, es mayor, digamos, mayores beneficios. ¿Qué es lo que produce mayores beneficios en la tierra o cómo se entendió entonces a la tierra como el rendimiento por hectárea? ¿Qué es lo que se puede producir? Mucho con menos. Es eficiente, es eficaz, porque además lo puedes entregar rápido, estableces bien las temporadas y eso es lo que le entregas a la población. Eso fue exactamente lo que hicimos en nuestro país. El resultado neto es enormes mayorías poblacionales en México y en todo el mundo viviendo mala nutrición por exceso, las distintas enfermedades que son su consecuencia y pequeños grupos de la oligarquía global enriqueciéndose cada vez más. Entre 1979 y 1982 se echa a caminar un programa que se llamó el Sistema Agroalimentario Mexicano, el SAM, encabezado por una figura que se llama Casio Luiselli.
pongo ese ejemplo. En aquel entonces se habían encontrado grandes pozos petroleros, ¿no? Y López Portillo había declarado que nos teníamos que preparar para nadar la abundancia, ¿no? Vamos a nadar en la abundancia, en la riqueza, y que una de las cosas que había que hacer era inyectar petróleo al campo, ¿no? Entonces, efectivamente se busca explícitamente impulsar la autosuficiencia alimentaria y se inyectan muchos recursos, hay recursos para el extensionismo agrícola, para la capacitación pues aquello no funciona realmente. Hay un primer boom, por supuesto, pero en el 82 viene la crisis económica. Recordemos gigantesca, ¿no? Que eran crisis recurrentes, ¿no? Y comienza entonces a mantenerse la caída en la producción de básicos y de otros alimentos. Somos un número desechable. Somos un número desechable para la industria agroalimentaria, somos un número desechable para los poderosos intereses económicos de ella y todos los que están montados, para los gobiernos de las grandes economías capitalistas que controlan el universo alimentario. Primero que nada, yo como una vez al día nada más. Como una vez al día y como muchísimo, como comida variada, pero dándole una prioridad a las grasas y a la proteína. Y como los menos carbohidratos posibles. Sopa de verduras. La carne de puerco, el pollo. Existen, esto es un dato que no hay duda, 9 y siendo estrictos 7 corporaciones globales. 7 corporaciones globales controlan la alimentación del mundo. 7. Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez, Danone y otras que ahorita... Pero eso está documentado plenamente. No importa que veamos 800 marcas. Sí. No, todas convergen en estas 7 compañías y estas 7 compañías controlan económica y políticamente los sistemas agroalimentarios de cada país, de las regiones y del mundo entero. Bimbo y Alsea son de las organizaciones que más daño le están haciendo a este país. Estamos en un modelo en el que hay una pugna entre una idea de la alimentación basada desde la visión sí identitaria, pero también de la diversidad y de la salud de las personas. Porque entre más monocultivo sea, entre menos diverso sea, más propenso es enfermarnos. Ahí, por eso destaco siempre esta perspectiva de que la historia completa de la humanidad, incluso antes de que existiera el Homo sapiens, en el campo de la nutrición, era una historia de carencias, una historia de desnutrición. A partir de los años 80, en el caso mexicano y de buena parte de los países de América Latina, en otras regiones del mundo, tal vez desde los años 70, hay un cambio estructural en las economías, hay un cambio de perspectiva doctrinal de los estados, de las entidades públicas y de los gobiernos correspondientes, que nos lleva a un cambio en el modelo alimentario, donde el problema principal, por mucho, el problema número 1, en una relación posiblemente de 10-1, es la desnutrición o la mala nutrición por abundancia, por exceso.
Pero yo lo destaco con mucho énfasis porque aún en tiempo presente, en el año 2025, no es infrecuente encontrar abordajes de políticas públicas o abordajes de la reflexión, la narrativa social, que cuando se refieren a la nutrición siguen preocupadas y preocupados por la carencia. No ha dejado de ser importante. Hay regiones enteras del mundo, países completos, que viven hambres, incluso algunos en condiciones cercanas a las hambrunas. Y vemos cómo pues, el campo mexicano comienza a profundizar su proceso de descapitalización de manera salvaje. De la Madrid comienza a desmantelar, ¿no? Se acaban los precios de garantía. Antes, para poder importar cierto tipo de productos agrícolas, necesitabas permisos, ¿no? Se establece el libre comercio, se abre la frontera para que puedan entrar maíz, trigo, todo. Lo que haga falta, según esto, ¿no? Para garantizar nuestra disposición de alimentos. Al mismo tiempo se desmantela Conasupo, se desmantela Diconsa, se desmantela Liconsa para el caso de la leche. Y todos estos mecanismos de intervención del Estado que permitían funcionaban con muchos problemas, había mucha corrupción, sí. Todo esto es cierto, pero garantizaban seguridad a los productores. Aún con leche radioactiva, ¿no? Bueno, esa la traíamos de importación, ¿no? Sí, por eso, para garantizar, ¿no? Que no faltara. Así es. Sí hay una idea. La idea es saquemos a la población del campo, dejemos de producir maíz, pasemos a producir productos de exportación, promovamos la migración a Estados Unidos, no lo dicen, pero pues, finalmente esa es la conclusión, ¿no? Pero este es el modelo, y una de las figuras centrales de ese modelo es precisamente Luis Telles, que no sé si sigue al frente de la Bolsa Mexicana de Valores ahora, pero bueno, esta ha sido su trayectoria permanente. En el caso mexicano todavía tenemos, según cómo se mida, de acuerdo a qué elementos son carentes y qué consecuencias tiene en el organismo y el desarrollo de las personas, de las comunidades y de las sociedades, podríamos hablar de todavía un 8 a 10% de personas, sobre todo niñas y niños, sobre todo en zonas rurales apartadas de los centros urbanos o de difícil acceso geográfico, por ejemplo en zonas montañosas, en donde el problema principal de nutrición es la carencia. Entonces, Reforma el 27 y Tratado de Libre Comercio caminan de la mano para impulsar un nuevo modelo agrícola, ¿no? Un modelo agrícola que pone en el centro la agroexportación, ¿no? ¿De qué? Lo podemos ver en los últimos años. México exporta cerveza. Las dos grandes empresas cerveceras son extranjeras, pero exporta cerveza, tequila, en un mecanismo de ida y vuelta ganado, berries, aguacates. Fuera de esas situaciones, y que no dejan de ser importantes, y que obligan ética y políticamente a el Estado a intervenir, fuera de eso, diríamos, el 90% del problema nutricional de México se llama sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cánceres, que son consecuencia de un modelo económico de la producción agroalimentaria, de la distribución y comercialización de los alimentos, de la publicidad, que finalmente pone en la mesa de la enorme mayoría de las personas productos ultraprocesados que nada tienen que ver con productos alimentarios. Son fórmulas sintéticas hechas industrialmente con componentes químicos que no surgen de manera natural en los alimentos que
que solían cultivarse en el campo o obtenerse del reino animal y que son demostradamente peligrosos para la salud. Son el motor principal de las epidemias de sobrepeso, diabetes, obesidad, cánceres, hipertensión, etcétera, y del acortamiento de la esperanza de vida al nacer en México. Pero yo veo un consumo cada vez mayor por parte de los jóvenes de café nuevamente, ¿no? En lugar de las bebidas gaseosas, de café de calidad, a veces no toman café, toman cócteles de café, los mezclan, pero bueno, ahí está, ha venido aumentando el consumo de café mexicano dentro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de casos particulares, pero creo que no hay grandes soluciones desde arriba, sino el impulsar un movimiento por un consumo responsable, consciente, informado, ¿no? Que no aparezca además como un bando gubernamental que obliga a comer zanahorias y jícamas y porque eso lo único que va a asustar, ¿no? Pero esa es la vía que veo. Es terrible el futuro. Sí. ¿Tú crees que alguien se salve de esto, incluso pensando los que hacen todo esto, que se salvan? Yo pienso que hay dos posibilidades, básicamente. Y ninguna de ellas es seguir en el status quo. Esto es un proceso que tiene un crecimiento exponencial del daño ambiental y del daño a la salud poblacional, con cifras escandalosas en todo el mundo. Al final esto va a llegar al colapso poblacional. Vamos a tener, como digo, en el caso mexicano, un acortamiento de la esperanza de vida, va a haber menos personas consumidoras y va a haber un colapso económico, incluso para las poderosas compañías que concentran esta riqueza, pero antes o mediado por el colapso en términos poblacionales. Los hospitales estarán saturados con distintos problemas de salud, con los que ya están saturados, que son causados por esto. La mitad de las muertes en México, de todos los años, la mitad son causadas por una mala nutrición, por exceso, es decir, por los productos ultraprocesados industriales. Y llegaremos a un colapso, como ha habido otros colapsos en la historia de la humanidad en muchos lugares, ¿no? La alternativa es, vamos a llegar a un proceso de transformación, de verdadera revolución de las conciencias y de las condiciones sociales, económicas y políticas, que ponga freno, que se independice de esta dominación global y que le apueste por un modelo agroalimentario saludable, justo socialmente y ecológicamente sostenible. Hay muchas organizaciones sociales que en distintos aspectos, en distintos ámbitos geográficos, en distintos foros, empiezan a empujar por un cambio en el sistema agroalimentario. Merece todo mi respeto y admiración diversas organizaciones que están agrupadas en una entidad que se conoce como la Alianza por la Salud Alimentaria. Está desde el poder del consumidor, que enfatiza más los aspectos de comercialización y las políticas económicas y de regulación, o Sin Maíz No Hay País, el Barzón, ANEC, que enfatizan más el aspecto de producción agroalimentaria, ¿no? Y son varias otras, Contrapeso, etc. Y lo que yo veo como oportunidad ahorita es que trabajemos en pro de una clarificación de la agenda social, de la agenda
política de estas organizaciones con una mirada de que necesitamos una política agroalimentaria integral. Le corresponde al Estado y le corresponde, por lo tanto, al gobierno federal establecer esa política, pero solo la va a establecer si hay suficiente presión social y acompañamiento para que el gobierno y el Estado tengan la fuerza de enfrentar los poderosos intereses de la agroindustria global. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema, quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío. Sentémonos pronto a comer con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna en donde todos almorcemos. Por ahora no pido más que la justicia del almuerzo. Pablo Neruda. Simbólicamente, defendamos nueva era de nuestro peso y respeto. El cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres. El presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light.